Hola, somos Orne Lazzarini. Gorino y este es nuestro podcast Espejo del Alma. Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Orne, para cualquier persona que nos esté escuchando de cualquier lugar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espejo del Alma. Orne, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Por acá todo muy bien, ansioso como siempre. Una característica nuestra, la ansiedad. Bien, todo muy bien, contento por otro momento más para conversar, para intercambiar, para matear y hablar sobre esto que nos gusta tanto, que es el mundo holístico y espiritual. Y hoy que tenemos un tema, yo iba a decir temón, pero al final de cuentas van a decir, son todos temones lo que cuentan ustedes, según vos". Así que el tema de hoy es radiestesia, que mucho se conoce por el tema del péndulo, el tema de las limpiezas, pero hoy vamos a profundizar un poco más de qué viene esta práctica y qué realmente conlleva. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Orne, ¿qué nos puedes contar de la radiestesia? Nosotros lo utilizamos para medir las frecuencias energéticas, lo que no es perceptible, es muy sensible, los péndulos, el aurómetro, las varillas, son muy sensibles a esto, a detectar los campos energéticos, las energías sutiles. Entonces, a partir de esas mediciones se pueden diagnosticar o obtener recursos para medir, yo, por ejemplo, en mi caso, el bajo astral. ¿Sí? Yo lo utilizo mucho, el péndulo, para la limpieza de escasas. A partir de la medición de esas energías, podemos, junto siempre con la ayuda de los guías, obtener respuestas. Me encanta porque vamos metiéndonos en profundidad de todos los sentidos. Y para las almas que nos están escuchando, te voy a hacer la pregunta que te querrían hacer. ¿Qué es ese bajo no sé qué que acabas de decir? El bajo astral, las bajas vibraciones, Esto. entidades negativas, larvas energéticas, como hemos contado en otras oportunidades, o almas errantes que quedan desencarnados, que no han podido trascender el plano espiritual amoroso, por así decirlo, y quedan anclados acá, a su vivienda, a sus costumbres, o no han terminado su propósito del alma y no ven la salida, entonces deciden quedarse. Ese bajo astral se acerca y se puede medir su frecuencia. Sí, todo eso que yo siempre digo que lo buscamos en internet y parece medio salido de Harry Potter, pero sí, totalmente, existe, pasa, está bueno aceptarlo, suena medio como, te da como cosita cuando uno piensa en todo eso y demás, pero es normal, está, sucede, y como decís vos, muchas veces se acercan a nuestro cuerpo energético y demás porque ven luz, ¿no? Y es lo que a ellos les Sí, llama esa atención. en realidad en vez de ver luz, ven nuestros estados más negativos, porque se alimentan de eso. Sí, Se alimentan totalmente. de las negatividades, pero para ellos es luz. El miedo también, ¿no? Muchas veces juegan con Sí. eso. El miedo, las quejas, los enojos, las frustraciones, todo eso que no nos permite estar en armonía y en paz, hace que sea nuestro campo energético o nuestro ser más propenso hasta a que estas almas o entidades o larvas se nos peguen. Ahí para ampliar un poco lo que cuenta Orne, quiero contar unas cositas. Como decimos siempre, hay distintos autores. Lo que transmitimos acá un poco es los autores que más nos resonaban a nosotros y un poco cuál es nuestra creencia. Pero bueno, además del bajo astral, donde obviamente residen y viven este tipo de emociones de baja vibración, como dice Orne, el odio, el miedo, la tristeza, la pena, etcétera, existen también otros astrales, como por ejemplo el medio astral. Para mí el medio astral es donde, digamos, sucede más lo cotidiano, donde se alojan emociones más relacionadas como la ansiedad, la confusión, la culpa, ¿m? Esas cosas que lamentablemente convivimos en el día a día. Es un plano ni muy denso ni muy sutil, es un plano que yo considero que habitamos en lo cotidiano y después, obviamente, está el alto astral, que es un plano mucho más sutil, donde empiezan a aparecer emociones de alta vibración, como por ejemplo la compasión, la armonía, el amor, y es donde de alguna manera se puede tener contacto con
todo el plano espiritual, como los guías, los ángeles, los seres de luz, los maestros, hasta el yo superior, que ya hablaremos en algún capítulo. A ese plano, a ese alto astral, se puede acceder, obviamente, a través de, por ejemplo, no sé, sueños lúcidos, meditaciones profundas. Es el plano donde muchas personas, cuando están viviendo una experiencia cercana a la muerte, de alguna forma interactúan, es ese plano. Y también donde se realizan muchas veces esto lo que muchos conocen como viaje astral. Sí, A mí me encanta el mundo de la radiestesia cuando estudié en su momento péndulo, que péndulo viene de la radiestesia, es una de las herramientas que se utiliza en el mundo de la radiestesia. Un poco lo que fui aprendiendo y demás, ahí siempre en mi lado nerd, me llamó mucho la atención. Yo creía y pensaba que solo era el péndulo, solo era armonizar, y me di cuenta que no, que la radiestesia, como decís vos, o sea primero parte de la base de lo que decimos siempre, que es sumamente importante, de que somos energía y todo es energía, eso es sumamente importante. Y después, por otro lado, yo había investigado y demás, y la radiestesia estuvo durante toda la historia de la humanidad. Me acuerdo que en el curso me habían contado que ya en Egipto se usaban las famosas varillas, hay unas varillas con forma de L, que se utilizaban a lo largo de la historia y en nuestra historia un poco más contemporánea, digamos en el año 1900, por ahí, un francés, un sacerdote, las empezó a utilizar con el fin de poder encontrar agua. Son dos varillas en forma de L que cuando encuentran algo, o un campo energético, lo que fuese, se cruzan, básicamente. Se usaron durante mucho tiempo en la historia para buscar agua, para buscar objetos perdidos, buscar personas. Es más, hoy hay un péndulo, Orne, que vos lo conocerás muy bien, que tiene para colocarle o alguna telita o el nombre y apellido de una persona y buscarla, ¿viste? sí, sí, hay muchas herramientas con esto de medir la vibración energética. Hasta se puede, con la ayuda del péndulo, energizar, desbloquear chakras, ¿sí? Cuerpo físico, cuerpo energético, ir limpiando nuestras capas, así El como también agua está el también petróleo. la El agua, podemos. sí. El agua se la puede armonizar para después beberla. El agua es un canal muy importante y transmite mucha energía, entonces también se la puede intencionar hasta con palabras. Eso mismo que charlamos hace un tiempito. Totalmente, sí. Hay una cosa que nos gusta mucho hacer con Orne y la vamos a contar. Es tema de otro capítulo, pero vamos mixeando y vamos trayendo el agua solarizada. Básicamente es una práctica, yo la conocí cuando estudié Hoponopono, que ya hablaremos y comentaremos bien qué es, que básicamente es colocar una botella de agua con, digamos, la botella azul, colocarla al sol y dejarla un par de horas. Obviamente eso se la puede intencionar con palabras. Por ejemplo, podríamos escribir estas palabras en la botella, dejarla ahí y luego tomarla. Y la realidad es que tiene una frecuencia mucho mayor que el agua normal, ¿no? El que agarramos para tomar naturalmente. Sí, sí, tiene otra frecuencia, otra energía, se cree que purifica el cuerpo, que limpia nuestras memorias, que relaja, que da paz. Es agua solarizada, o sea, con las propiedades del sol. Exponiéndola a la luz solar a través del vidrio azul, se cree que tiene propiedades curativas y purificadoras, pero lo más importante, o sea, es confiar en que así es. Digo, se cree, porque es lo que cree el resto, pero cuando uno la bebe tiene hasta otro sabor. Pero tiene otro sabor realmente, ¿eh? Yo la conocí, como te comentaba, cuando había estudiado Hoponopono, y bueno, mi botella de agua solarizada, lo que tiene en el frente son las palabras, digamos, la palabra, la oración gatillo de Hoponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo, y cuando la tomo, digo en mi mente esas mismas palabras con el objetivo de esto también, de borrar memorias y transmutar energía. Así que ahí ya tienen una práctica para empezar a hacer como tarea. La botella azul se consigue en Mercado Libre muy fácilmente y si no, es la botella de vodka de Sky, ¿viste? Que era toda azul. Es esa Sí. con agua, sin vodka obviamente, chicos, y al sol y sale perfectamente. O se puede pintar también. Dicen que así no intervienen las propiedades naturales del agua. Mira, interesante, interesante. Y viendo y hablando del tema de armonizar y demás, mucho el péndulo se usa también para armonizar los chakras, que ahí tenemos péndulo
de diferentes características, de madera, de metal. Tenemos los de piedras también, que a mí tanto me gustan las piedras. Hay también péndulos de piedra para usar con la energía del chakra en particular o hasta la de los arcángeles. Sí, hay péndulos hasta de orgonito. Y ayuda a esto también. El péndulo es muy práctico, sus usos para diagnosticar enfermedades, para, bueno, esto que decías vos, encontrar agua, encontrar minerales, los recursos naturales, pero también para medir nuestros chakras, nuestra vibración, para que nos cuente un poquito a través del péndulo cómo vibra nuestro cuerpo, ¿sí? Y a dónde tengo que hacer foco, a dónde tengo que ir a curar, a dónde tengo que ir a sanar. Y el péndulo, en mi caso, que yo lo suelo utilizar mucho, lo utilizo para limpiar, ¿sí? Todas estas negatividades que te decía yo y así también para armonizar, porque se utiliza para armonizar los chakras. Viste que vienen muchas plantillas, para el que no conoce, se utilizan las plantillas de radiestesias para medir frecuencias, para obtener información. Sí, hay diferentes tablas que se pueden llegar a utilizar para ver nuestra frecuencia energética, por ejemplo, nuestra energía vital. Hay otras tablas que se pueden utilizar para consultar. Lo que tiene interesante el péndulo, interesante y a su vez hay que tomarlo con respeto, es que vos al péndulo le podés preguntar, le podés hacer preguntas. Es más, uno de los usos más conocidos también es preguntarle algo en particular y que el péndulo responda sí o no. Ahí igual entramos en esa línea fina del ser humano y esas ganas y demás de a veces de tener el control y poder saber y predecir y muchas veces nos metemos capaz a preguntar cosas que no deberíamos preguntar, ¿no? Entonces, siempre con cuidado, siempre con amor, pero digamos, tiene un método predictivo, que igual yo lo utilizo evolutivo, en donde podemos llegar a preguntar diferentes cuestiones que se respondan con sí o con no, o utilizar una tabla en donde haya diferentes valores, tablas que se imprimen en papel, básicamente, se sahuman después y ya quedan perfectamente, y el péndulo se posa por ejemplo, podríamos preguntarle qué chakra tengo bloqueado, ¿no? Y tener una tabla con diferentes nombres de chakras y que pare justo en el particular. ¿Qué piedra me recomendás para trabajar tal tema? El péndulo se mueve y se posiciona especialmente en ese nombre de esa piedra en particular. Pero siempre utilizarlo con respeto y con amor y no meternos en cosas que no tenemos que meternos, ¿no? Tal cual, sí, sí. Cuando suelo utilizarlo o enseñarlo en los cursos de registros, yo enseño la base de la radiestesia y también lo utilizamos para esto, para terminar de medir la información que los guías quieren darnos, ¿sí? Los que nos quieren mostrar para confirmar información. Uno le puede preguntar un sí o un no y va a obtener la respuesta. Pero siempre se hace desde una base de meditación, de relajación, ¿sí? Es una técnica que tengo que tomar en serio, no por un juego. Y también tengo que soltar la mente y dejar que me contesten los guías o que me conteste la energía y la frecuencia que estoy midiendo, pero no ponerle mente, porque uno también puede, como somos energía, a través de la mente podemos modificar las respuestas sobre este péndulo. Totalmente, totalmente, porque somos energía y el péndulo percibe esa energía. Y muchos capaz que no conocen qué es un péndulo. Básicamente un péndulo es un objeto con peso y el peso lo puede generar una piedra, un cristal, un metal, como decíamos, la madera. Y básicamente lo que se hace es una piedra, un cristal, un metal, una madera, lo que fuese, colgarlo de un hilo o de una cadena que dicen que tiene que estar más o menos en 20 centímetros, 30 centímetros, no recuerdo muy bien, y lo dejamos pendulear luego de realizar algún tipo de pregunta en particular. Muchos pueden probar y hacer el ejercicio de utilizar un anillo, muchos utilizan un anillo propio, ¿no? Lo colocan ahí, preguntar y ver qué responde. Pero bueno, siempre con respeto y con buenas intenciones. Yo sabés cómo lo uso mucho, Orne, que me encanta, lo combino con oráculos o con el tarot, por ejemplo. En vez de sacar una carta yo por intuición, muchas veces agarro y digo, bueno, elegí la carta que tiene un mensaje para mí. Y se va una en particular y la tomo. Sí, 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 porque se puede utilizar para eso. O para terminar de confirmar esto que te decía yo, información. Yo canalizo muchísimo a través de los guías y hay veces que estoy recibiendo una respuesta y utilizo el péndulo para confirmar. Uno de mis usos más importantes fue para la elaboración de mi oráculo. Cierto que nos contabas. Yo agarré el péndulo y le preguntaba sí o no para no intervenir.
con mis pensamientos, que siempre les cuento que las cartas yo las hubiese hecho cuadradas, pero recibí que tenían que ser redondas. Entonces volví a confirmar con el péndulo. O para, por ejemplo, una lista de actividades. Tengo una cierta lista de actividades o una cierta lista de metas. Bueno, utilizo el péndulo para que me den la prioridad de esas metas, porque a veces uno no sabe por dónde empezar. Entonces, junto con el péndulo me ayudo a que me respondan qué empiezo a trabajar primero. Está buenísimo, me encanta, me encanta. Yo también otros usos que le di al péndulo, a mí me encanta cuando empezamos a contar tips y el día a día nuestro, que la gente dirá, estos chicos están pasados ya, viste, con tantas cosas que hacen y demás. Yo, por ejemplo, lo he utilizado también para poder encontrar o medir energía bloqueada o densa de lugares, por ejemplo, de una casa, de mi casa. También lo he utilizado para ver la energía de algún tipo de alimento o algo en particular, si estaba en condiciones o no. Esto todo cuando empecé a estudiar radiestesia, que uno quiere ir viendo y probando. Y es sumamente interesante las cosas que se pueden llegar a encontrar, ¿no? Y adicionalmente a lo que es el péndulo, digamos, de metal, de madera o de cristal, está el famoso péndulo, que hoy figura mucho en Instagram y demás, que es el péndulo hebreo. Yo la verdad que no tengo conocimiento, siempre dije que lo iba a aprender, pero lleva muchos otros tips como profundidad. Sí suelo hacerme muy seguido sesiones de péndulo hebreo, pero porque el péndulo hebreo limpia, ¿sí? Limpia las interferencias, los miasmas, larvas, pero ya te digo, nunca indagué en profundidad. Sí me dejo hacer péndulo hebreo y me limpio por el hecho de que yo cada vez que canalizo con registros o con las sesiones de mediunidad, abro mucho el portal. Entonces siempre hay algo que se nos adosa, que se nos pega. Pero sí sé que no solamente sana, sino que tiene una capacidad de transformar la energía bastante importante. Sí, 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 tiene una vibración increíble, un poco lo que te contaba la vez pasada en otro de los capítulos. Realmente cuando te haces una sesión de péndulo hebreo se siente, porque hay veces que puedes quedar, y más al principio, patas para arriba, limpia y arrasa con un montón de cuestiones. Como hemos hablado, también es un péndulo de madera que lo que tiene son etiquetas en hebreo, y volviendo un poco a los capítulos anteriores, ¿no? La vibración de la palabra, utiliza la vibración de la palabra para sanar y curar. Todo lo que sana de alguna forma a nivel energético es súper importante, porque a la larga si no se convierte en enfermedad. Y otra cosa interesante ahí es preguntarte, Orne, vos que ya te lo haces, ¿cada cuánto se recomienda este tipo de limpiezas? Yo tenía entendido que se realizan 3 sesiones seguidas y después cuando uno lo va sintiendo. Vuelvo a repetir, en mi caso en particular yo trato de hacerme una vez al mes, más allá de las 3 que hago, que hice en su momento, trato de una vez al mes hacerme péndulo, pero porque yo me empiezo a sentir más densa, a veces no sé cómo explicarlo, pero uno se empieza a sentir denso, cansado, como que no estás conectando, como si el canal estuviese sucio, por así Claro, decirlo. total, total, es que se van bloqueando cada uno de los chakras y demás. Y lo decíamos en el capítulo anterior, el tema de sentir el cuerpo, ¿no? Es decir, prestarle atención. Entonces, cuando ya sentís que hay energía que está drenándose o lo que sea, bueno, nada, consultar. Y una de las primeras cosas que se hace tanto con péndulo normal o hebreo es testear y ver cómo estás. Entonces, a lo sumo te dirán, estás bien. Pero la verdad que es súper interesante. Y también dos cosas que se pueden llegar a hacer con péndulo hebreo, habiendo investigado en su momento, yo también me sumo al club tuyo, Orne, de tendría que haberlo estudiado. Es más, arranqué y lo abandoné por un tema de tiempo, porque lleva mucho protocolo. No es como el péndulo Sí. normal que uno agarra y pregunta tal cosa, si no. No, acá hay que seguir un cierto protocolo de resguardo y de cuidado para el otro y para uno mismo. Y yo lo que había visto en su momento es que también tiene técnicas de liberaciones emocionales de muchas cosas que uno carga, creencias, miedos, emociones, también a nivel karmáticas, o sea, de otras vidas y demás cuestiones. Por lo cual, alucinante para el que quiera de alguna manera hacer algún tipo de limpieza y demás. Y aparte también esto que limpia todos los cuerpos y todas las capas de nuestra aura, o sea, es bastante profundo. Yo siempre lo recomiendo porque la verdad que se siente, es como decís vos, a veces es fuerte porque el día ese que te realizaste la limpieza lo sentís. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que volver a su estado normal o a su estado más puro y limpio, y es cuando al sacar todo eso te sentís medio desestabilizado, mareado o con náuseas, malestares, pero es propio de la limpieza.
y automáticamente se sienten los cambios. Sí, yo siempre digo, más de una persona que le ha recomendado péndulo hebreo y lo traigo acá para concientizar un poco, me han dicho, che, pero boludo, al final terminé del carajo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, digo, con una angina o con un dolor de panza porque comiste algo de más, lo que sea, a veces termina pata para arriba 3, 4 días, imagínate si te haces una limpieza energética con cosas que nunca en tu vida trataste, ¿no? Entonces, lo más normal es que hasta que el cuerpo se vuelva a recalibrar, sienta ciertas cuestiones. Pero bueno, se aconseja mucho tomar agua, darle bolilla al cuerpo, si te pide descansar, descansar tranquilamente, y ahí con el paso de los días se va de alguna forma recomponiendo. Y otra de las herramientas que se usan mucho en la radiestesia es el aurómetro o el aurameter, que es para medir el campo áurico, ¿no, Orne? Sí, es para medir el campo áurico, tiene una forma bastante particular y sirve para medir la energía del aura, que obviamente es la energía que nosotros nos rodea, o sea, es la radiación que nuestro cuerpo manifiesta. Es increíble, Y es increíble. sí, y no solamente lo podemos medir entre en las personas, sino también que se puede utilizar en animales y plantas. Es verdad, súper interesante este dato que trae Sorne. Yo recuerdo también del curso de radiestesia que también lo que es el tema de armonizaciones de chakras y demás cuestiones también se puede utilizar en mascotas. Buen dato para compartir a las personas que tienen mascotas, que nada, que sabemos que son, es un integrante más de la familia. Sí, yo cuando realizo las limpiezas de casa, no solamente incluye la vivienda, o sea, el hogar, sino que también incluye a todos sus habitantes y mascotas. Y voy a traer un dato así de otro capítulo, tal vez pasado o futuro. Digamos, las mascotas tienen las mismas propiedades energéticas y demás que nosotros. Y otra de las cosas que, digamos, se pueden hacer con las mascotas es canalizar sus mensajes, ¿no? Se puede canalizar mensajes, se puede hacer sesiones de mediunidad con las mascotas, se puede buscar mascotas perdidas a través de la energía. Es muy lindo conectar con ellos. Son parte nuestro, no solamente como mascotas, sino que tienen una función biológica muy grande a nivel planetario. Y además de las mascotas en particular están, que lo tiramos ahí como para spoiler de los próximos capítulos, están los tótems animales, ¿no? Los animales de poder que serían como los guías, pero en versión animal. Sí, 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 los animales de poder que nos están acompañando ahí, que son los que también nos tenemos que permitir conectar con ellos para ver su fortaleza y sus debilidades y entendernos nosotros como parte de ellos también. Qué lindo eso de que haya, me encanta y me fascinó cuando lo escuché en su momento, de que haya animales que funcionan como guías espirituales, que nos acompañan, que nos brindan su fuerza, que muchas de las características son características que capaz hasta tenemos nosotros y que hasta podemos utilizar su energía desde el amor para potenciarnos. Me parece realmente increíble y cuando empecé a chusmear y ver a ver cuáles son los más comunes, la verdad que me sorprendí porque son nada, animalitos muy lindos, de mucho amor. Nada, ya hablaremos más en detalle con respecto a los animales de poder, pero la verdad es que nada, es un mundo tan amoroso, ¿no? Tan lindo en el cual vivimos y hay tantas cosas que sabemos y que no sabemos, que me parece que es sumamente importante estar agradecidos por estar viviendo esta experiencia y empezar a abrir los ojos y ver mucho más allá, abrir las almas, ¿no? Y empezar a ver mucho más allá. Así que, bueno, Orne, se nos voló el capítulo del día de hoy, increíble lo rápido que pasa el tiempo. Yo me quedé con un montón de cosas para preguntarte y conversar con vos, pero lo seguiremos en el próximo capítulo, entonces. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, lo que no me quiero ir sin decirle a la gente que cualquiera que lo sienta puede conectar con un péndulo, o con las varillas, o con sus guías a través de ellas, Me que no encanta. se necesitan de mucha, digamos, de mucho conocimiento, sino siempre de la fe, de la confianza y del amor. Me encanta, me encanta. Y yo siempre digo algo, vos tal vez lo pensás parecido. Yo siempre digo que, por experiencia propia, ¿eh? Lo que es tarot y lo que es péndulo, yo creo que te eligen, que vienen. ¿Vos qué decís? Sí, 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 te eligen. El péndulo elige a su dueño porque vos vas a ir a ver 500, pero hay uno con el que vas a conectar. Y lo mismo con las barajas del tarot. Hay algo súper, un dato súper curioso. Estábamos cerrando el capítulo y al final sigue. Falsa alarma. Sí, Vos sí. sabés que somos increíbles. Con esto de hablar orden no paramos. Pero vos sabés que cuando yo compré o encontré o me encontré, vamos a decir me encontré
con mi primer péndulo. Vos sabés que, bueno, fui a un local de venta de cristales y de péndulos. Lo voy a nombrar, vamos a pasar el chivo, que es Todo Piedras, que es un lugar acá que está en Buenos Aires, muy, muy lindo. Y bueno, cuando quise mi péndulo, fue como un momento Harry Potter, ¿viste? Porque me abrieron una caja y había un sinfín de péndulos que serían como varitas en ese momento para Harry Potter. Y yo agarré y dije, bueno, ¿cómo, por dónde voy? ¿Cómo hago? Si son un montón, son todos iguales. Entonces, lo que se me ocurrió es preguntarle a cada péndulo si quería trabajar conmigo. Y al principio me decía uno, no, 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 hasta que encontré uno que sí, y bueno, nada, me sentí súper mega cómodo y lo tomé, y lo tomé también como para elegir otros péndulos, o sea, iba en otros momentos que iba a buscar otro péndulo de cristales o lo que sea, usaba ese mismo péndulo para que me dijese cuál era el péndulo que tenía que de alguna forma llevarme. Esto es increíble. Y me van a preguntar, pero ¿cómo que te decía un no, un péndulo? Bueno, porque el péndulo lo primero que haces cuando lo tenés, cuando lo adquirís, es como sincronizarlo, es preguntarle, ¿cuál es tu movimiento para un sí? ¿Cuál es tu Claro, movimiento para un no? Entonces ahí identificás sí, no, y ya lo puedes utilizar para consultar. Hermoso. tal cual, así. Conectar con un péndulo para que nos guíe hacia otras respuestas. Bueno, ahí ya hay una posible tarea. Orne, ¿vos qué decís? Sí, que se dejen guiar. Muy bien, muy bien. Bueno, Orne, vamos llegando entonces al final. Agradecerte a vos por tu tiempo, por todo tu conocimiento, a los guías que siempre nos están acompañando, Gracias, gracias eternas a vos, a nuestros guías, a todo el plano espiritual y a cada uno de los oyentes que sigue confiando en esto que to- hacemos. totalmente, a cada una de las almas que nos acompañan, nos mandan mensajitos y demás. Orne, recordanos tu Instagram para poder seguirte y que te puedan consultar ahí lo que necesiten. Tal cual, lo que necesiten. Para todo lo que deseen me pueden escribir. Mi Instagram es lazarini.ornela. Y el mío es Ergorino, así me pueden encontrar en Instagram. Y será entonces hasta el próximo capítulo. Chau, chau. Chao.